Cuarto día, diálogo en Proista. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no, solo sé que pronunció mi nombre. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición más de su programa Cuarto Día, Diálogo en Proista, donde estaremos a lo largo de esos programas tratando de desmenuzar lo que es el Manual de Encuentros de Promoción Juvenil, guía para la organización de encuentros de promoción juvenil y grupos juveniles cristianos. Este es el episodio número 11 ya de nuestro programa Cuarto Día. Mi nombre es Antonio Solache, mi Twitter es @AntonioSolac con K al final, mi Instagram @Antonio_Solac. También tenemos redes sociales de este podcast en Proista Radio, @enproista radio para Twitter e Instagram, y también para fanpage en Proista Radio. También tenemos correo electrónico enproistaradio@gmail.com. Qué bueno que nos acompaña en este diálogo, en este cuarto día diálogo en Proista. Yo soy Delfino Cisneros, soy del encuentro número 47, los días 14, 15 y 16 de febrero del año del 97. Pues en próximo febrero cumplo 23 años ya como en Proista. Y pues ahora sirviendo desde esta plataforma de podcast. Si usted quiere buscarme para platicar al respecto de lo que estamos haciendo a través de este programa, búsqueme por mi Facebook, Delfino Cisneros González. Búsqueme por mi cuenta de Twitter, @Delfino Cisneros. Por ahí puede platicar conmigo de diversas cuestiones que estamos viendo aquí en este programa. Y también si tiene alguna sugerencia, comentario, duda al respecto, pues ya Antonio dio el correo, pero pues también están ahí mis diversas redes sociales y así nos podemos acercar. Un saludo a toda la comunidad emproísta que nos escucha a lo largo y ancho de este planeta. ¿Qué tal? Muy buenos días, familia emproísta. Israel Arellano Castillo, del encuentro número 80, 21, 22 y 23 de enero del 2005. Pues un gusto volver a compartir aquí el sonido, la mesa, el diálogo, y saludos pues a aquellos que nos escuchan. Entonces, para continuar, estamos a punto ya, a unas cuantas páginas de concluir la parte introductoria de este manual del Padre Pujadas. El día de hoy vamos a tratar de desarrollar en la página 32, que es en donde nos quedamos, el punto número 9, que se titula El equipo promotor del encuentro. En los puntos pasados hemos un poco abarcado, hemos interiorizado, profundizado en lo que es la parte de los encuentros de manera general, ¿no? En cómo se deben de organizar, en los jóvenes, la integración que deben de tener los que están viviendo el encuentro. Y ahora nos vamos de alguna manera con la cabeza, aquellos sobre los cuales cae la responsabilidad de todo lo que el joven, todo lo que el muchacho va a vivir durante esos 3 días de encuentro, que es el equipo promotor precisamente. El Padre Pujadas comienza este número 9 diciendo: forma parte del grupo asistente al encuentro el equipo promotor. Este es el responsable de su organización o montaje y tiene a cargo la dirección, comparte las responsabilidades, son los encargados de la exposición de los temas y conviven los 3 días con los jóvenes. El equipo promotor se configura de la siguiente forma cuando es completo: 2 asesores espirituales y unos 5 guías promotores. Los asesores espirituales son los sacerdotes. Cuando esto no es posible, uno de ellos puede ser religioso o religiosa, según la tanda sea femenina o masculina. Los guías promotores todos son seglares. Uno de ellos, el principal responsable, es el coordinador del encuentro. El grupo seglar se compone de 1 o 2 adultos y los demás jóvenes. Algunos de los guías pueden no ir de expositor, sino de auxiliar. El hecho de conformar así el equipo dirigente obedece a poderosas razones a tener muy en cuenta. El equipo está integrado por representantes sacerdotes, seglares, adultos y jóvenes, en base a poner en práctica la recomendación conciliar del decreto de los seglares cuando dice: procuren los mayores entablar diálogo amistoso con los jóvenes, que, salvadas las distancias de la edad, permita a uno y otros conocerse lo bueno que cada generación tiene. Esto ya lo hemos venido comentando en programas pasados,
donde si bien el objetivo del encuentro es que sea un encuentro organizado por jóvenes, dirigido para jóvenes, es decir, de jóvenes para jóvenes, también el padre Pujadas no deja por fuera a los adultos, porque al fin y al cabo debe de haber alguien responsable con un mayor conocimiento, tanto en edad como experiencia, ¿no? Para ayudarle a los jóvenes, de lo que ya habíamos hablado, Delfino, ayudarles con su vivencia, a ampliar la vivencia del encuentro, la parte testimonial, cómo ellos van a ver el reflejo en los adultos de hacia dónde ellos van. De un adulto también tienen que ver el reflejo de Cristo, y el adulto también les tiene que ayudar a ampliar sus conocimientos sobre cuestiones espirituales. Es decir, el padre Pujadas no deja fuera a los adultos, es un encuentro de jóvenes para jóvenes, pero es muy importante para el padre Pujadas que el adulto sea una pieza fundamental en el apoyo a los muchachos. Cuando hablas del testimonio, que también puede ser el ejemplo, vaya, ¿qué tan importante es la parte adulta para jóvenes que están viviendo una experiencia de este tipo? Hemos visto, con base en la experiencia de hace muchos años, hemos visto cómo ha habido encuentros en los cuales la nula participación de gente adulta hace que el encuentro sí tenga su mística, sí tenga su punch, por así decirlo, pero siempre hace falta la visión madura, de experiencia, de ejemplo, de una persona que ya ha vivido un poco más que los mismos muchachos. Es como el ponerle la cereza al pastel para que los muchachos vean el recorrido que ellos tienen que llegar o hacia dónde quieren ir, con base obviamente en las experiencias de la gente adulta. Yo soy de la idea de que dentro de un encuentro siempre debe de haber por lo menos 2 personas adultas que sí estén asesorando, que incluso yo diría, cuando maneja el punto de los asesores espirituales, que debe ser un sacerdote, un religioso y hasta una religiosa. Cuando leí esto, yo comulgaría con que estuvieran esas 3 personas, o sea, que estuviera un sacerdote, que estuviera un religioso y una religiosa, porque de cierta manera, por ejemplo en Mexicali, que se manejan hombres y mujeres, yo soy de la idea de que un punto de vista femenino con hombres, en el ejemplo de una religiosa, sería fantástico, ¿no? A mí se me hace súper padre esto que dice el padre Pujadas, ¿no? Debe de estar metida la visión del adulto, la visión del testimonio, del ejemplo, del camino que el joven va a recorrer o que puede recorrer o hasta incluso hasta lo va a superar. Es bien importante esto y que lo comprendan la gente que nos está escuchando. Se los dije al principio, ¿no? Yo con casi 23 años de emproísta, la verdad he visto muchos muy buenos coordinadores, pero también he visto algunos coordinadores que sacan la chamba, sí. O sea, todo el mundo saca la chamba, pero que a veces flaquean en algunas cosas, y es aquí donde la visión adulta, la visión del asesor, si lo quieres ver, el asesor de retiro, o la visión de alguien con un poquito más de colmillo, por vulgarmente hablando, le puede dar una mejor experiencia de servicio. Aquí hay una línea que hay que cuidar mucho en el equilibrio. Para el joven, la humildad, reconocerse pues que no lo conoce todo, y no solamente el consejo, la guía puede venir de un adulto, sino también de alguien de su misma generación. La humildad les reconozco que esta bendición y esta responsabilidad de coordinar un encuentro, pues va de la mano que escuche pues todas las voces, ¿no? Todos aquellos que quieran aportar. Y en la parte de la gente adulta, pues también a veces el amor a este movimiento es tan apasionante, tanta huella que dejó en el corazón, que quisiera que las cosas se hicieran igual como fue en su tiempo. No más también que para el adulto, la analogía es como el tío. Cuando tú tienes un tío, de cierta manera tiene una autoridad moral sobre ti, que te aconseja, que te dice, oye, más en confianza te dice si la estás regando, pero también te arropa, te papacha. Muy diferente a una figura paterna. El adulto no es el papá el que le dice que tenga que hacer al joven. Entonces yo creo que nomás no cuidar de perder de vista 2 temas, que el joven pues se reconozca humilde de que no lo sabe todo y busque ayuda, consejo, se acerque con lo de experiencia, pero también aquel que es buscado por su experiencia, que tome en cuenta que lo que va a dar es un consejo, una guía, quizás una llamada de atención, pero no imponer su autoridad o su conocimiento. Ya habrá el sacerdote en su momento, el que es en última instancia es el que decide hacer los movimientos que tengan que hacerse. Yo creo que todo se sintetiza en esa palabra que utilizó, o ese concepto que utilizó hace un momento Israel, ¿no? La docilidad, la humildad de saberse necesitado de ayuda, de saberse que uno no lo puede todo. Como a veces colocas ese ejemplo, Israel, en que hasta Jesús necesitó ayuda de
del samaritano para cargar la cruz, ¿no? Continúa diciendo el padre Pujadas en el párrafo siguiente: con frecuencia, a los jóvenes se les presenta la figura del sacerdote o religioso como la de un personaje lejano, ajeno a sus problemas, cuando no misterioso. El encuentro con la convivencia abre puertas y acerca de las distancias para la buena comprensión y confianza. Así se ha despertado en muchos de los encuentros vocacionales a la vida sacerdotal o religiosa. Es bueno que acompañe al grupo algún sacerdote o religioso como asistentes. A partir de esa relación amigable con los muchachos, podrán darles mejor a la salida, conociendo el método del encuentro de promoción juvenil y el grupo. Y aquí el padre Pujadas, a partir de este momento, desarrolla dos incisos claves con respecto a esto que está mencionando. El primero es relación del equipo promotor y los jóvenes, y el segundo punto es preparación del equipo promotor. Dice el padre Pujadas acerca de la relación del equipo promotor y los jóvenes. Los dirigentes tienen siempre muy presente que ellos son simples instrumentos de la gracia. El único perfecto de las almas es el Espíritu Santo. Antes que ellos llegó Dios. La conversión de los muchachos al hombre nuevo no puede partir de los pecados, sino de la parte de la verdad y el bien que Dios ha puesto en cada uno. El encuentro se ha realizado con jóvenes que ya son cristianos, pero apartados de Dios, que algunos hubieran vivido por el pecado. No se les ha borrado el carácter sobrenatural del bautismo y la confirmación. Toda conversión será un reencuentro con Cristo y consigo mismo. Eso lo tendrán los dirigentes como principio. La instalación del organismo sobrenatural lo llevan ya puesto. Se trata de ayudar a hacer la conexión de nuevo con la gracia. Habrá casos en que la cuestión será llegar a romper una fuerte capa de polvo de rutina o prejuicios de un cristianismo tradicional y heredado. ¿Qué es lo que está comentando el padre Pujadas en este punto? Que parece ser muy complicado, pero es algo bien simple. Lo único que está diciendo el padre Pujadas es que ellos ya están convertidos, lo único que falta es descubrirles el Cristo que ya llevan dentro. Lo único que está haciendo el padre Pujadas es comentar lo que necesita el equipo promotor es hacer religión. ¿Qué significa la palabra religión? Religión viene de religiari. Religiari es reconectar al hombre con Dios. El hombre ya viene conectado con Dios, pero se desconectó por medio del pecado, se alejó. Entonces lo único que tiene que hacer el equipo promotor es mostrarles un camino para esa reconexión, ese volver a comunicarse directamente con Dios, ese reencuentro, nunca mejor dicho, con aquel que te encontró primero, aquel que va en tu búsqueda antes de que tú siquiera te hayas dado cuenta. Dice la parte final de este punto: la fe entra por el oído, Romanos 10:14, pero de poco valdrían las palabras si no fueran acompañadas del testimonio personal del dirigente y del equipo. Las palabras mueven, pero la fe viva, práctica y contagiosa del dirigente compromete. Como es aquella frase, Delfino: las palabras mueven, pero la fe arrastra. Pero el testimonio arrastra. ¿Qué es lo que está diciendo el padre Pujadas? No puedes llevar un mensaje que tú mismo no estás viviendo. Por eso dice el padre Pujadas: la fe entra por el oído, pero de poco valdrían las palabras si no fueran acompañadas del testimonio personal de cada uno de los muchachos que están promoviendo el encuentro. Es decir, si tú no estás viviendo aquello que estás predicando, de nada va a servir tu predicación, va a caer en saco roto, en oídos vacíos, porque nadie pone atención a aquello que no le es demostrable. Y la fe debe de ser demostrable a través de tus actos, a través de tu forma de ser, a través de tu forma de comportarte, a través de tu vida en gracia, en una palabra. Sí, es cierto, dice, la fe entra por los oídos, pero el testimonio es el que termina arrastrando. Es lo que comentaba yo hace rato con la explicación que yo daba con la gente que debe de tener experiencia, ¿no? De igual manera, así como la parte adulta del encuentro muestra ejemplo, obviamente que el resto del equipo lo tiene que hacer, ¿no? Dice a mi coordinadora de uno de los grupos en los que yo estuve, decía: a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, tú obviamente debes de transmitir desde tu presencia, tu manera de hablar, tu manera de ser,
tu manera de servir, o sea, todo lo que vayas a hacer dentro del encuentro es siempre pensando en no mostrarte tú, sino mostrar la presencia de Dios a través de todo lo que hagas. A partir de ahí, créeme que vas a enamorar al joven, no de ti, vas a enamorar al joven de Dios. Porque si tú eres una persona conectada a Dios, tu ejemplo, tus actos, tus situaciones y todo aquello que lleves a cabo, vas a hacer que reconectes a ese joven con la esencia y presencia de Dios. Pero no olvidar que la persona que da el ejemplo, pues es humano, que el joven no se vaya a juzgar el encuentro por un error en un futuro de su equipo promotor. Va, mira, él fue mi coordinador y mira cómo anda. Pues a fin de cuentas, él solo fue un instrumento. Yo me acuerdo mucho de un sacerdote que decía que nosotros como servidores somos como ese tubo de agua que llega a tu casa. El tubo de agua, no sabes qué tan lleno por dentro está, lleno de lama, de suciedad, de sarro, pero al final llega agua limpia a tu casa, ¿no? Entonces el agua limpia es el mensaje de Dios. Nosotros pues tenemos cicatrices, tenemos pecado, y el mensaje es el mismo, ¿va? Entonces no juzgar algún día, nunca juzgamos las tuberías de casa, siempre juzgamos el agua, ¿no? Si es que no tenemos, si es que no ha llegado. Entonces nomás reforzando este tema, que sí, el ejemplo arrastra, pero no para que digas, si algún día falla, de ahí te desconectes de Dios, de la iglesia. Simplemente que en ese momento ese servidor que te mostró el camino, pues cayó. Y a lo mejor en su momento te va a tocar a ti ser tú el que lo ayudes a levantarse. No somos ni ángeles ni bestias, solo somos hombres. Aquí termina el inciso número 1. Continúa en el inciso número 2, que se titula Preparación del equipo promotor. Dice el padre Pujadas: en el encuentro juega un doble elemento, natural y sobrenatural. Doble es también la preparación que van a llevar todos los miembros del equipo, espiritual e intelectual. No solo cada dirigente pone su parte propia de oración, el equipo la suya colectiva, sino que desde antes de iniciar el encuentro se asegura que desde fuera, durante los 3 días, les envuelva una red de plegarias y sacrificios de personas, familia y comunidades orantes que llamamos retaguardia. Quiero detenerme nada más unos minutos en esta parte, unos segundos quizás, no sé si alguien de ustedes quiera agregar algo, pero me parece importantísima la parte del doble elemento, de los dos elementos, natural y sobrenatural, cuando dice que también es doble la preparación espiritual e intelectual. Creo que eso es una de las partes más importantes de la preparación de los muchachos, de la preparación del equipo promotor. La parte espiritual, estar en gracia, estar conectados con la congruencia que fue Cristo en su vida, que es Cristo en este momento presente, vivir en esa congruencia. Eso es muy importante. Pero para el padre Pujadas es igual de importante el otro, la otra parte, la parte de la preparación intelectual, que es algo que ya habíamos tocado, ya habíamos hablado de este punto. Es decir, no basta con la oración para la prédica, tienes que prepararte. Es decir, no puedes esperar que todo te venga del cielo. ¿Por qué? Porque del cielo ya te vino algo, que es la inteligencia y la razón para poder discernir las cosas que tienes que explicar en su momento en forma de predicación. Pero tú te tienes que preparar, tienes que leer, tienes que profundizar en cada una de las cosas que quieras expresar. Si no, al final lo que vas a decir no va a ser nada más que lo que se te ocurre en el momento. En su momento, nosotros cuando nos preparábamos para trabajar en los encuentros, al final de todo, cuando estábamos el equipo de hombres, alguien decía el sacrificio de la semana. Cada semana teníamos un sacrificio. Y era desde a veces en aquel momento cuando todo el mundo mirábamos televisión. ¿Sabes qué? Esta semana no vamos a ver tele. O esta semana, y era donde más nos dolía, ¿no? O sea, esta semana, los que les guste, no sé, tomar Coca-Cola o los que fumen o esto, vamos a tratar de no hacerlo. Pero obviamente dentro de ese sacrificio no era dejarlo, sino también ofrecérselo a Dios. Esa preparación funcionaba, porque a la siguiente semana nos preguntaban, antes de empezar la junta, ¿y cómo les fue con su sacrificio? Y es cuando todo el mundo teníamos que opinar al respecto. Otra de las cosas que también nos decían en su momento en la preparación
era que teníamos que estar siempre expectantes de las noticias y situaciones que se presentaban o que hacían impacto en el joven. Noticias sobre el aborto, noticias sobre drogadicción, sobre suicidios, ese tipo de cosas, porque era parte de la situación intelectual, vaya. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque obviamente es una situación sumamente importante para la preparación de las personas. Cuando yo regreso a EPJ y escucho de una persona decir, pues es que está bien difícil el asunto, pero ya el Espíritu Santo sacará el retiro avante. Yo la verdad, honestamente, sí me molesté mucho cuando oí ese comentario, y otro comentario de otro hermano improvisista le dice, oye, le estás dejando todo el trabajo a Dios, le estás dejando cargar a Cristo solo la cruz. ¿Cómo te preparaste para llegar en este punto y decir esto? ¿Qué tan importante es tener una preparación a conciencia, tomando en cuenta tanto lo intelectual como lo espiritual, para poder servir de la mejor manera? O sea, vas a entregar un servicio a Dios, vas a ser un instrumento de Él. Y el ejemplo y todo lo que tú estás diciendo que puedes llegar a ser, se va a reflejar en esa preparación que tú tuviste. Pues yo creo que esta parte faltó agregarle entusiasmo. Una persona que se ha preparado espiritual e intelectualmente tiene que ir previo a un entusiasmo que lo haya motivado a seguir leyendo, seguir estudiando, el entusiasmo de seguir querernos acercar más a Dios. Y cuando esa parte lo tiene ya fortalecido de una manera más robusta, pues simple y sencillamente cuando llegue el momento de asignarle esta responsabilidad, se puede decir que ya está con el primer paso, ¿no? Ya está con el perfil para empezar a hacerlo. Le falta lo siguiente que ya conversamos hace rato, el acercarse a gente de más experiencia, el escuchar todas las voces, el estar abierto a las opiniones, etc. Y en base a ello, pues tomar una decisión en bien del encuentro. Yo nomás agregaría que no va a ser automático, o no es que en el momento que te toque ser a cargo de un encuentro, ahora sí tengo que ponerme a leer y tengo que volver más espiritual. Eso ya lo tienes que traer. Pero para esto, pues tienes que tener un entusiasmo, una motivación. Que no se malinterprete, me voy a poner a estudiar porque algún día quiero ser coordinador de encuentro. Pésimamente mal realizado. Si ese fuera el fundamento. No, que en su momento, por esta naturaleza y por añadidura, llegaría ese momento. Y si no llega, pues no importa. Si un día por más preparado que estés intelectual y espiritualmente lo estás, y si no llega, no importa. O sea, no lo estaba haciendo para eso, estaba haciéndolo para Dios. Y exacto, te ha servido en tu vida, ¿va? Pero si llega, nomás no se te olvide que tienes que tomar en consideración pues todo lo demás. Me gusta mucho la historia de donde proviene la frase de a Dios rogando y con el mazo dando. La contó un sacerdote, un teólogo, hace unos años, y decía lo que sucede es que en una ocasión llegó Dios a pasearse por la tierra, por el planeta, con un grupo de ángeles. Y llevaba a su diestra a su ángel más sabio, dice. Y entonces se encontró un hombre con una carreta abollada. Lo vio Dios y el hombre estaba hincado orando, pidiendo ayuda de Dios. Le dice el ángel, mira, Señor, qué hombre tan noble y tan bueno, te está pidiendo ayuda, está orando para que le ayudes. Vamos a ayudarle. Y Dios le responde al ángel, no, déjalo, él está orando, alguien vendrá a ayudarlo. Y se fueron de largo. Y después dice que más adelante se encontró a otro hombre con otra carreta en el fango, estaba atascada. Y dice que el hombre estaba tirando rayos, diciendo blasfemias al cielo, y al mismo tiempo estaba tratando de arreglar la carreta. Y dice Dios, mira, ese hombre necesita nuestra ayuda, está en problemas, vamos a ayudarle. Y que le dice el ángel, oye Señor, pero a ver, hace un momento nos encontramos a otro hombre que estaba igual que este hombre en problemas, también con la carreta, en el fango, y no lo quisiste ayudar porque dijiste que estaba orando. Y este hombre que está blasfemando en tu contra, ¿quieres ayudarlo? No te entiendo. Y le responde Dios, sí, pero este hombre por lo menos está intentando arreglar la situación y el otro simplemente estaba orando. Decía el teólogo, de ahí viene, a Dios orando sí, pero con el mazo dando. Y eso va muy a cuenta con el párrafo siguiente del padre Pujadas. Dice el padre Pujadas a continuación, el equipo a la vez
debe aportar una sólida preparación intelectual y técnica. Ora et labora. Cada tema constituye una tesis y hay que llevarla no solo pensada, sino estructurada. Y yo creo que esta frase a continuación es demoledora. Pienso yo que la siguiente frase es la que debe de envolver la espiritualidad del equipo promotor. ¿Qué es lo que dice el padre? La improvisación es enemiga de la eficacia. ¿Por qué? Porque una oración antes, él dice, cada tema constituye una tesis y hay que llevarla no solo pensada, sino estructurada. Es decir, hay que tomarse las cosas en serio. No vas a hacer una exposición escolar, vas a predicar la palabra de Dios, vas a predicar a Cristo resucitado. Tienes que tomarlo con la seriedad de vida. Vas a predicar a aquel que dio su vida por ti hasta la última gota de sangre. ¿Qué vas a decir de él? ¿Qué tanto estás preparado para hablar del que es el nombre sobre todo nombre? La improvisación, dice el padre Pujadas, es enemiga de la eficacia. Y continúa, el expositor tiene que saber más de lo que puede decir en el poco tiempo en que dispone si quiere tener fondo. Tiene que dejar con ganas de seguir oyéndole. La técnica está al servicio de la gracia. Nunca será un trucolaje. La palabra propaganda no está en el diccionario del apóstol. No te estás promocionando a ti mismo. Tienes que estar reflejando al Cristo vivo que hay en ti. El expositor tiene que saber más de lo que puede decir en el poco tiempo en que dispone si quiere tener fondo. No puedes simplemente hablar con lo primero que se te ocurra. Debes de haber profundizado de la manera más seria sobre aquello que vas a predicar. Es un punto donde podemos sacarle muchísimas cosas, ¿no? O sea, a mí lo primero que se me viene a la mente de todo esto que dice el padre Pujadas es, número uno, debes de ser de lo más normal o debes de hablar con la normalidad, ser tú mismo, no tratar de vendernos una imagen que no eres tú. Eso es lo primero. Lo segundo, obviamente el ejemplo, que eso ya lo tocamos hace rato, y poner a Dios primero para tocar este rubro de la situación de preparación, ¿no? Obviamente, para hablar de Dios, debes de tener una estructura bien interesante en el momento de hablar de Él, ¿no? Cuando te toca dar una charla, ¿no? Debes de tener una muy buena estructura y algo bien básico. Tener la humildad y la docilidad para poder ser el mejor servidor donde te toque, vaya. Yo nomás reforzando el tema de la improvisación, enemiga de la eficacia. Puede ser porque alguien se sienta capacitado con el conocimiento de un tema en particular y abuse de ella, ¿va? A veces le da la improvisación a alguien que nomás no se prepara. También hay que tomar en cuenta que hay gente que está muy preparada, puede caer en este error y eso ya es soberbia. Vamos a hablar del amor de Dios y te vas a aventar un speech que de repente te das cuenta que no tomaste en cuenta el material para prepararte, ¿no? Aunque lo que hables a la gente le cuadre, le haga ruido, sí me cuadra, pero no tiene nada que ver. Creo que eso lo hemos vivido. Se pueden caer en esas dos situaciones. El que sí abusa por no prepararse, pero por su soberbia no necesita prepararse y habla de un tema que siente que conoce. Y peor aún, a un candidato que pues no sabe la estructura de la charla, pues se va a quedar con esa impresión de que ese es el tema, ¿no? Entonces, eso nomás reforzar en la parte de que pues, eso es abusar de la improvisación. Eso más que nada que no se confunda la parte de improvisar como que no es tanto que sea algo malo, sino que es algo que no conviene. No conviene hacerlo en encuentros y que si ya no hay de otra, que sea tu último recurso por situaciones que se puedan prestar. Y no solamente de una charla, una situación particular con algún candidato o con alguna situación del mismo lugar donde está viéndose el encuentro. Eso es ese sería tu último recurso, ¿no? Todo el equipo debe de estar preparado, porque de hecho es a lo que se hace referencia el padre Pujadas al principio de este último párrafo que acabamos de leer. Dice, el equipo debe aportar una sólida preparación intelectual y técnica. No está hablando del charlista,
No está hablando de una persona en particular, está hablando del equipo, del conjunto, de todos. Todos somos uno mismo, todos tenemos que tener la misma preparación, los mismos conocimientos, la misma capacidad. Te voy a comentar algo, ¿no? Incluso como emproístas, vaya. Ahí donde empezamos a ver el nivel de preparación de las personas. Tú pregúntale a 10 emproístas hoy, de los vigentes, de los que están en cualquier movimiento, en cualquier centro guías, pregúntale de esos 10, ¿cuántos han leído por lo menos la mitad del manual? Por lo menos. Y ¿sabes qué? Cuando a mí me dicen eso de que es que yo no he leído el manual, les comento, incluso hasta la gente que son mis ahijados, que yo los he mandado de encuentro, les digo, y entonces, ¿qué haces dentro del movimiento? Y te digo esto porque una vez que tú entras, si tú te enamoras de esto, quieres saber más y quieres saber más y quieres saber más, porque le quieres dar gusto a de la persona de la cual te enamoraste, y en este caso te enamoras de Dios, pues. Entonces es parte de eso, pues. Entonces esta preparación, el ser buen emproísta, el ser buen católico, vaya, que es lo que le interesa a Pujada, ser buen católico, que fuéramos buenos católicos, o que somos buenos católicos, o que seamos buenos católicos, es eso, que conozcamos, que nos cultivemos, pues, en esto. Entonces, el que le toque limpiar, aunque sea el jardín de la casa de retiros, y al que va a coordinar, que es el que está en el punto más alto, todos deben estar preparados. Continúa diciendo el padre Pujadas, ningún tema, refiriéndose en particular a las charlas, ningún tema sobrepasa los 45 minutos, tiempo máximo que los pedagogos dicen debe durar una clase. Se dan 3 tipos de exposición en el encuentro: la reflexión espiritual o la meditación, el mensaje y la homilía. Cada uno tiene su estilo propio. La meditación se mueve en un clima de oración. El mensaje tiene carácter expositivo y la homilía comenta la palabra de Dios y lleva a tomar decisiones y compromisos. Termina en el último párrafo el padre Pujadas de este inciso 2. El dirigente se aplica a sí mismo todas las normas dadas en el mensaje del joven líder comunitario. Evita todas las posturas paternalistas que tanto ofenden al muchacho. Es un compañero, no un vigilante perro de pastor. El orden entre muchachos no es siempre fácil. Ser enérgico es prevenir para no tener que llegar a reprender. Es justamente de lo que estábamos hablando. O sea, el muchacho que está dirigiendo el movimiento no debe de sentirse también por encima de los demás. Debe de considerar que él está hablando a otro joven como él, y así el otro joven como él tampoco quiere una reprenda. Necesita un amigo, un compañero, necesita un apóstol que le ayude a llegar a aquel que es el nombre sobre todo nombre, que le ayude a llevar a Cristo. ¿Y qué era Cristo para los apóstoles? Un amigo. Yo creo que es el concepto con que Cristo envuelve a sus apóstoles. No les dice, ustedes son mis alumnos, que el mismo Jesús dice, yo no soy maestro, maestro solo el que está en el cielo. Ni les dice, ustedes son mis siervos. No, ¿cómo les llama? Ustedes son mis amigos. Con ese reflejo de Cristo es como el joven que está dirigiendo un encuentro se debe de dirigir o se debe de parar enfrente de los muchachos que están viviendo esta experiencia como un amigo, como ese reflejo de Cristo, ese quien te ha de tomar de la mano para darte un abrazo y llevarte junto con Él al encuentro con Cristo, al encuentro con Él resucitado. Ahora, aquí no hay que confundir una cosa, cuando el padre Pujadas lo dice, paternalismo, no caer en eso, porque de repente eso de en algún momento, en algún encuentro yo escuché, hay que romper paradigmas, lo que ocupan estos muchachos es amor. Sí, es cierto, ocupaban amor, en aquel momento ahí estábamos presentes, pero no hay que caer en esa sobreprotección con los muchachos. Sí, comparto, hay que ser amigos de ellos, hay que guiarlos en ese aspecto, hablarles dócilmente, etcétera. Pero también hay que mantener nuestra autoridad, pero autoridad basada en el amor, donde a manera de si quieres, de llamada de atención, no regaño, llamada de atención, de que Dios te está esperando, pero que de repente hay que ser un poquito duros para que ellos entiendan que realmente Dios
quiere tocar las fibras más sensibles de esos corazones que van a vivir un encuentro. Hay que manejar esas dos dualidades, pues. Sí, ser duro en algunos momentos, dureza en las cuestiones amor, autoridad, y otra parte es también tratar de ser amigos. Hay que ser equilibrados, vaya. No hay que caer en esa imagen de que, ay, son bien buenos y esto, y que del amor de Dios, sí, canijo, pero entiendo una cosa, cuando tú llegas a un retiro, también es encontrarte con la realidad donde tú la regaste. Y esa es parte fundamental del equipo que tiene que transmitir al muchacho que va a vivir ese encuentro para dejar a un lado ese pecado y entonces sí reconectarte al Wi-Fi celestial, ¿no? Me quedo con la parte de enérgico para prevenir, es prevenir para no tener que llegar a reprender. Creo que confundimos enérgico con ser alguien gritón o ser alguien corajudo. Es que nomás me la llevan gritándome en el encuentro. No, o sea, se tuvo que usar un método de joven a joven para despertar al joven que viene del mundo y se refugió. Y el método enérgico puede ser, como dice una frase ahí, elegantemente cagazón, puede ser duro pero a la vez flexible, o sea, como la resiliencia. Pues aquí nomás es recordar que el encuentro no se trata de agarrar al joven y escupirle en la cara sus errores todos los 3 días. Es hacerle desconectarse del mundo, hacerle conciencia de lo que ha llegado por alejarse de Dios o por abandonarse en el pecado, pero de la mano, como un amigo. No es llegar y decirle estás mal y ahí te las arreglas, sino entre los guías, charlistas, el equipo, ir de la mano como un amigo, escuchando, consolando, atendiendo lo que se vive mejor que quizás a lo mejor en su propia casa, a lo mejor en su casa hay un relajo, pero para ir de la mano a esa sanación, a ese encuentro con Dios. Y en esa parte de ser enérgico es que eso no es. Quizás debería agregarle aquí, ser enérgico y radical. Es prevenir para no tener que reprender, pero también para no dejar un encuentro, una experiencia laxa, una experiencia floja o una experiencia más. Eso no es. Pero yo voy contigo de la mano, joven, para que te encuentres con Dios, contigo mismo, con Dios y con los demás. Exacto. Porque esa es la parte que yo agregaría a esta frase, porque sí, Jesús los trató como amigos, nunca dijo que son mis sirvientes, mis esclavos. Él se dijo primeramente sirviente a los demás. Él con su ejemplo se mostró como esclavo de los demás. Y esa es la postura de un servidor que tiene que dar. O sea, darse ese nivel, darse a los demás a un nivel de sirviente, porque esa es la parte donde en esa radicalidad el joven se encontró de nuevo consigo mismo y con Dios. La radicalidad de ser amigo del joven y la radicalidad de entregarse completamente al otro. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Sé que debo dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará.